Muy buenas tardes, jóvenes. Les saluda el profesor de química, José Manuel Chirata Chávez. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 3. Muy buenas tardes, Guillermo, Rodrigo. Muy buenas tardes. Voy a hacer la presentación de mi diapositiva para dar inicio a la clase. Vamos a ver. Vamos a presentar acá. Listo. Aquí tenemos la diapositiva de la semana número 3, estructura atómica. ¿Se ve la diapositiva, jóvenes? ¿Sí? ¿No? ¿Sí se ve? No se ve. Sí se ve. Sí se ve. Muy bien. Entonces, en esta semana, la número 3, en lo que es estructura atómica, vamos a hablar sobre el átomo. ¿Cómo vamos a definir el átomo? Vamos a definir el átomo como la partícula más pequeña de un elemento químico, que conserva sus propiedades en las reacciones químicas. Así vamos a definir al átomo. ¿Qué es el átomo entonces? Es la partícula más pequeña de un elemento químico, que conserva sus propiedades en una reacción química. Vamos a decir que el átomo se divide en dos partes, una zona central llamada núcleo, zona nuclear, y lo que rodea al núcleo, la zona extranuclear. En la zona nuclear vamos a considerar a los protones, ¿no? Los protones de carga positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica. Y alrededor del núcleo están la nube electrónica, y en la nube electrónica vamos a encontrar a los llamados electrones. Electrones. Bien, y una vez que hemos terminado con el átomo, vamos a pasar a los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico que tienen igual Z, igual número atómico, pero diferente número de neutrones y diferente número de masa. ¿Ya? Eso va a ser con respecto a los isótopos. Una vez que hemos terminado con los isótopos, vamos a pasar a los iones. ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo con carga eléctrica o un conjunto de átomos que adquieren carga eléctrica. Entonces, los iones pueden tener carga positiva, es un átomo con carga positiva o un conjunto de átomos con carga positiva, que se le va a llamar catión. O el átomo puede adquirir carga negativa. Y cuando tiene carga negativa se le va a llamar anión, pues, ¿no? Una vez que hemos visto cationes y aniones, vamos a pasar a números cuánticos y terminaremos con la configuración electrónica. Y en resumen, es la clase de hoy, jóvenes. Ahora voy a hacer la presentación de las diapositivas. Vamos a ver si se ve o no se ve. Acá está, mira. Semana número 3, estructura atómica. Semana 3, estructura atómica. Tenemos acá el átomo, ¿no? Estructura atómica actual. ¿Qué es el átomo? ¿No? Acá dice, ¿qué es el átomo? Es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento. Podemos decir también que es un sistema dinámico y energético en equilibrio eléctrico. ¿De qué está formado? Bueno, este es el elemento litio, pueden ver al litio, ¿no? Ahí está el litio. Y de esta materia, ¿no? Que le hemos llamado litio, podemos sacar un átomo. Y ahí está, Profesor, ¿sí? profesor, no se ve, se congeló, parece. Ah, ya. Ahorita lo arreglamos.
Ahora sí, tenemos acá nuevamente, hacemos la presentación, semana número 3, el tema a desarrollar es estructura atómica. Les comentaba que en esta semana, en la semana número 3, en lo que es átomo, vamos a hablar que el átomo se define como la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades en una reacción química. Se divide en dos zonas, una zona central llamada núcleo, y en el núcleo van a estar los protones de carga positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica. Alrededor del núcleo se encuentran los electrones que tienen carga negativa. Luego vamos a hablar sobre los isótopos, que son átomos de un mismo elemento químico que tienen igual Z, igual número de protones, pero tienen diferente número de neutrones y diferente número de masa. Ya van a tener diferente número de masa. Luego vamos a pasar a los iones. El ion puede ser un catión de carga positiva o un anión de carga negativa. Posteriormente vamos a hablar de los números cuánticos y configuración electrónica. En resumen, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy en nuestra clase. Entonces, tenemos aquí la semana número 3, estructura atómica. Veamos, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos acá estructura atómica actual. ¿Qué es el átomo? Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué es el átomo? El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento. Es un sistema dinámico y energético en equilibrio eléctrico. Ya, acá ponemos, ¿no? Es un sistema dinámico y energético en equilibrio eléctrico. ¿Qué más podemos decir del átomo? ¿De qué está formado el átomo? Acá podemos ver al litio, ¿no? Esto es materia, y en este caso tenemos pues un litio, al metal litio, y de lo cual estamos ampliando, ¿no? Acá vemos la ampliación, ¿no? Acá está la ampliación. Y tenemos el átomo de litio. Este es un átomo neutro. ¿Qué vamos a decir? Que tiene una zona central llamada núcleo. Y en este núcleo están los protones, ¿no? Los protones y los neutrones. Protones y neutrones se encuentran en el núcleo del átomo. Y fuera del núcleo, en la zona extranuclear, se van a encontrar los electrones con carga negativa, ¿no? Acá vemos 3 electrones con carga negativa. Y el núcleo atómico que tiene 3 protones con carga positiva y 4 neutrones que no tiene carga eléctrica. Bueno, y esto sería para nosotros el átomo, pues, ¿no? El átomo neutro. Bien, continuamos entonces. Entonces, nosotros vamos a decir acá que podemos representar, no podemos hacer una representación aquí. ¿Qué podemos decir acá? Nosotros podemos decir aquí, vamos a ponerlo por acá, vamos a poner por acá, que este núcleo tiene 3 protones y tiene 4 neutrones. Yo puedo sumar 3 más 4, eso me daría 7, ¿ya? Y a eso se le va a llamar el número de masa. Entonces acá yo tendría que A, el número de masa, va a ser igual a Z más N. Va a ser los protones más los neutrones. Entonces el número de masa A sería igual a los 3 protones que tiene más los 4 neutrones. Entonces esta suma me da 7. ¿Ya? 7. Entonces el número de masa sería 7. Estos protones lo voy a representar también con la letra Z. ¿Ya? La letra Z. ¿Qué cosa es Z? Z es el número de protones que hay en el núcleo de un átomo. Z también significa la carga nuclear. Entonces acá vamos a poner que Z significa la carga nuclear. ¿Ya? Z también representa el número A atómico. Entonces Z es la carga nuclear o Z es el número atómico. En la representación de este elemento llamado litio, yo puedo abreviar acá Li, ¿no? Ahí está Li. En la parte de abajo puedo poner que tiene 3 protones, ¿no? Como lo menciona acá, tiene 3 protones y ese es el Z, pues, ¿no? Y en la parte superior voy a colocar 7, que viene a ser el número de masa. Entonces esto también lo podríamos representar como ZA, de esta forma. Donde tenemos acá el número de masa en la parte superior y el Z, el número de protones o número atómico en la parte inferior. Por ahí me preguntan siempre, profesor, ¿y de acá cómo determino los neutrones? Bien, yo diría acá A es igual a Z más N.
como el número de masa vale 7, y el Z, que es el número de protones, toma el valor de 3, más n, entonces este 3 pasa a restar, y sería 7 menos 3. Ese sería el número de neutrones. 4 serían los neutrones. Y así determino el número de neutrones para este átomo, ¿no? Este es el átomo de litio. Y a este átomo lo vamos a llamar átomo neutro. Átomo neutro. Profe, ¿por qué le llama átomo neutro? Le voy a llamar átomo neutro porque en el núcleo hay 3 protones y en la zona extranuclear hay 3 electrones. Te puedes dar cuenta que el número de electrones y el número de protones, ¿cómo son? Son iguales. Entonces, un átomo neutro que se cumple. En un átomo neutro podemos decir que se cumple que el número de electrones, ¿no? El número de electrones en la zona extranuclear es igual al número de protones que hay en el núcleo. ¿Ya? Eso se cumple. Y todo esto va a ser igual, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Al Z. ¿Ya? Entonces, Z va a ser igual al número de electrones y va a ser igual al número de protones. ¿Cuándo se cumple esto? En los átomos neutros, ¿no? Cuando el átomo es neutro. ¿Ya? Cuando el átomo es neutro. Seguimos. El átomo tiene partes. Tiene el núcleo y la zona extranuclear. El núcleo determina la masa atómica y la zona extranuclear determina el volumen o tamaño atómico. El núcleo fue descubierto por Rutherford, ¿no? Rutherford descubre el núcleo del átomo mediante el experimento del pan de oro, ¿no? Mediante el experimento del pan de oro, él concluye, ¿no? Determina que el átomo se divide en dos zonas. Una zona central, donde está concentrada la carga positiva, y una zona extranuclear, donde están los electrones, y es espacio vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque en el experimento la mayor cantidad de rayos alfa pasó sin ningún problema. Entonces, la zona extranuclear va a ser grande, mientras que el núcleo es pequeño. El núcleo determina la masa atómica. Contiene a los protones y neutrones, que son también llamados nucleones fundamentales. Si hablamos de la masa, podemos decir que la masa, ¿no? La masa del neutrón va a ser mayor que la masa del protón, ¿no? Si comparamos masa del neutrón y el protón, la masa del neutrón va a ser mayor que la masa del protón. En la zona extranuclear está el electrón, ¿no? El electrón. Entonces, este electrón también tiene masa. Entonces diremos acá la masa del electrón. Lo voy a representar como m sub e. Entonces, esto representa la masa del electrón. Si comparamos la masa del neutrón con la masa del electrón, diremos que la masa del neutrón es igual a 1536 veces la masa del electrón. O sea, el neutrón tiene más masa que el electrón. Y la masa del protón es 1535 veces la masa del electrón. ¿Te das cuenta? Entonces el electrón tiene menor masa. Y la masa está concentrada en el neutrón y en el protón, que están en el núcleo. Por eso diremos que la masa del átomo se concentra en el núcleo, donde están los protones y neutrones. En cambio, la zona extranuclear determina el volumen, porque es grande, pues, ¿no? El volumen y tamaño atómico. Contiene solo a los electrones. Ahora, ¿quién descubre los electrones? Es descubierto por Thomson. Joseph Thomson descubre el electrón. Claro, en 1897, en esta época, había un fenómeno conocido como el fenómeno de los rayos catódicos. Thomson interpreta correctamente y concluye correctamente que los rayos catódicos vienen a ser un flujo de electrones, partículas con carga negativa. Y como él descubre el electrón, por eso se le atribuye también al descubrimiento del electrón. ¿Ya? Entonces, los electrones descubiertos por Thomson. Listo, seguimos. Partículas subatómicas fundamentales. Tenemos acá el protón, ¿no? El protón tiene una carga relativa de más uno, ¿no? Esa va a ser su carga relativa. Pero el protón también tiene una carga absoluta en Coulomb, que es más 1,6 por 10 a menos 19 Coulomb. El neutrón tiene una carga de cero, ¿no? Cero va a ser su carga relativa y su carga absoluta también es cero. Para el caso del electrón,
tiene una carga relativa de -1 y una carga absoluta de -1,6 por 10 a la -19 coulomb, ¿no? Esa sería la carga absoluta del electrón. Considerando la masa, diremos que la masa del protón es 1,00727 UMAS y la del neutrón 1,008866, ¿no? 866. Como vemos, el neutrón tiene un poquito más de masa que el protón. Acá es 8 y acá es 7, ¿no? 1,008, 1,007. Entonces el neutrón tiene mayor masa que el protón. Y el electrón, mira, la masa es pequeñita, ¿no? 0,0005. Es menor que el neutrón y es menor que el protón, ¿ya? Eso con respecto a la masa relativa. Comparando la masa absoluta es lo mismo, pues, ¿no? Acá es 1,672 por 10 a la -24, 1,674 por 10 a la -24. El neutrón tiene más masa que el protón. Y el electrón tiene una masa 9,1 por 10 a la -28. Como es -28, es más pequeño, pues, ¿no? Más chiquito. Entonces, el electrón tiene menor masa que el neutrón. El electrón tiene menor masa que el protón. ¿Dónde se localiza? Bueno, el protón se localiza en el núcleo. El neutrón se localiza en el núcleo. Entonces, tanto protón como neutrón se localizan en el núcleo del átomo. En cambio, el electrón se encuentra fuera del núcleo, o sea, en la zona extranuclear. Ya, en la zona extranuclear. Descubridores. Protón descubierto por Rutherford, el neutrón descubierto por Chadwick y el electrón por Thomson, ¿no? Por acá nos dicen, la cantidad de protones que contiene el núcleo de un átomo determina su identidad. Claro, los protones determinan la identidad del átomo, pues, ¿no? Un protón es el hidrógeno. Un núcleo con 2 protones es el helio. Un núcleo con 3 protones sería el litio. Un núcleo con 4 protones sería el berilio. Un núcleo con 5 protones sería el boro. Y así sucesivamente, pues, ¿no? Entonces, el número de protones que hay en el núcleo determina la identidad, pues, ¿no? La identidad. Seguimos. Tenemos aquí un ejemplo, dice, en la actualidad ya no es posible pensar en el átomo como partícula indivisible, ya que en él existen una serie de partículas subatómicas, de las cuales los protones, neutrones y electrones son las más importantes. Con respecto a la estructura actual, seleccione la secuencia de verdad, ¿no? Tenemos, 1, el átomo es un sistema energético constituido por un núcleo y una envoltura electrónica. Claro, el átomo es un sistema energético, correcto. Constituido por un núcleo, claro, hay un núcleo y una envoltura electrónica, claro. Eso es verdadero. 2, el núcleo atómico tiene carga positiva. Claro, en el núcleo se concentra la carga positiva y una elevada densidad. Claro, hemos dicho que la masa del protón y la masa del neutrón, tanto protón como neutrón que están en el núcleo, tienen la mayor masa, una masa grande, y el volumen es pequeño, entonces va a tener una elevada densidad. Eso es verdadero. 3, los protones, neutrones y electrones se conocen también como nucleones, pero los nucleones son los protones. Los nucleones son los neutrones porque se encuentran en el núcleo del átomo. Pero el electrón no se encuentra en el núcleo. O sea, no le puedo llamar al electrón núcleo. Entonces, el electrón no es un núcleo, ¿ya? Entonces, el protón y el neutrón sí, pero el electrón no. Entonces, por eso la tercera sería falsa. Y la respuesta sería la D, pues, ¿no? La D es la respuesta. Seguimos. Tenemos acá la representación del núcleo, dice. El núcleo es EZA, ¿no? Z, el número de protones o número atómico o carga nuclear, A, el número de masa o número de nucleones, pues, ¿no? Es la representación simbólica del átomo, pues, ¿no? O ion de un elemento. Número de masa A. Es el total de protones y neutrones en el núcleo. Entonces acá tenemos el número de masa, que es igual al número de protones más el número de neutrones. El número de masa también es la sumatoria de protones más neutrones, Z más M. Si quiero determinar el número de neutrones, resto A menos Z, ¿no? El número de arriba menos el número de abajo. El mayor menos el menor. A es llamado también número de nucleones, ¿no? A es llamado también número de nucleones. El número atómico es Z, es el número de protones en el núcleo. Z es igual al número de protones. Para un átomo neutro se cumple que el número de protones va a ser igual al número de electrones y ese es igual al Z. Entonces, ¿esto dónde se cumple? Cuando el átomo es neutro. Vamos a poner aquí
que esto se cumple cuando el átomo es neutro. ¿Ya? En un átomo neutro se cumple esto de acá. Ejemplo de eso, podríamos poner acá de ejemplo al hierro 26. Como esto no tiene carga eléctrica, diré que este átomo es neutro. ¿Ya? Para este átomo neutro, diré que el número de protones que tiene es igual a 26. O sea, este 26 me está indicando el número de protones. Como el átomo es neutro, este 26 también me indica el número de electrones, que sería 26. Y este 26 también representa el Z, el número atómico o la carga nuclear, que también sería 26. Entonces, para este átomo neutro, hierro 26, el número de protones que tiene son 26. El número de electrones 26 y su Z, número atómico o carga nuclear, 26. Seguimos. Isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son átomos del mismo elemento con igual Z, pero diferente A. ¿Ya? Ejemplo, tenemos los isótopos del hidrógeno. Tenemos al protio, 1,1, al deuterio, 1,2, al tritio, 1,3. El protio tiene un protón y restando 1 menos 1 me daría 0, 0 neutrones. El deuterio tiene un protón y restando 2 menos 1 sería 1, un neutrón. Y el tritio tendría acá, es el hidrógeno 1,3, tiene un protón y tiene 2 neutrones. ¿No? Ahí tenemos al protio, al deuterio y al tritio, pues, ¿no? Al tritio. Ellos que son los isótopos del hidrógeno. ¿Ya? Entonces los isótopos son átomos del mismo elemento con igual Z, pero diferente número de masa y diferente cantidad de neutrones. Mira, el protio, 0 neutrones, el deuterio, 1 neutrón y el tritio, 2 neutrones. Ion. Dentro de los iones tenemos dos tipos, el catión y el anión. El catión tiene carga positiva y el anión tiene carga negativa. Y acá está, mira, la carga, podemos ver acá, esta es la carga positiva para el caso del catión y tenemos la carga negativa para el caso del anión. Este catión se produce cuando el átomo pierde electrones. Cuando un átomo pierde electrones, se convierte en un catión, pues, ¿no? Y a ese proceso se le llama oxidación, no se ha oxidado. Y cuando el átomo adquiere carga negativa, es cuando el átomo gana electrones. Claro, profesor, ¿por qué es negativo si está ganando? Recuerda que el electrón tiene carga negativa. El átomo neutro, si gana un electrón, va a tener carga negativa, porque lo que está ganando tiene carga negativa. ¿Ya? Entonces, cuando el átomo gana electrones, a ese proceso se llama reducción, adquiere una carga negativa, ¿no? Cuando el átomo neutro se podría decir. Ahora, lo que nos interesa es calcular el número de electrones. El número de electrones va a ser igual al Z, ¿no? El Z, el número atómico, menos la carga. O sea, le restamos. Cuando la carga es positiva, se resta. Ya se resta. Y cuando la carga es negativa, se suma. Ya se suma. Vamos a poner un ejemplo para poder visualizar esto. Pondríamos acá, caso del calcio, 20, ¿no? Con carga más 2. Entonces, el número de electrones sería igual al Z, que vale 20, y la carga que es positiva significa que ha perdido 2 electrones. Entonces, el número de electrones sería igual 20 menos 2, 18. 18 electrones. Y en este otro caso, el caso del anión, tenemos al azufre 16 con carga negativa, menos 2. Entonces, esto de acá es un anión. Este anión, ¿cuántos electrones tiene? Número de electrones sería igual a 16 y como tiene carga negativa, se suma 2. Entonces, el número de electrones sería igual a 18. ¿Ya? Y así hemos determinado el número de electrones para este anión y para este catión. Por ahí me estaban preguntando, profesor, ¿y el número de neutrones? Bueno, tendríamos que saber que el calcio acá es 40. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el calcio 20, 40, y esto de acá es un átomo neutro, ¿cómo se determina? A es igual a Z más N, ¿no? Se suma Z más N, me da el número de masa. Como el número de masa es 40, eso sería igual al Z, que vale 20, más los neutrones. Este 20 pasa a restar.
Y me queda 20. 20 igual a los neutrones. Entonces, el átomo neutro para el calcio 2040 tiene 20 neutrones. Profesor, ¿y este ion? Ah, si quiero calcular sus neutrones, diré, número de masa es igual a Z más N. A es el número de masa, que es 40. Es igual al Z. El Z es 20. No ha cambiado porque Z representa el número de protones. ¿Y cuántos protones hay en su núcleo? 20. Más los neutrones. 20 pasa a restar y 40 menos 20 sería 20. Tiene 20 neutrones. Entonces, ya sea el átomo neutro o el átomo con carga eléctrica, el número de neutrones se mantiene igual. ¿Pero por qué, profesor? Porque lo que se están perdiendo son electrones de la nube electrónica, de la zona extranuclear. Y el núcleo no cambia, se mantiene constante. O sea, su número de protones y número de electrones es el mismo. No, su número de protones y número de neutrones es el mismo. Y el número de electrones sí está cambiando. ¿Qué es lo que cambia? El electrón. Seguimos. Acá tenemos un ejemplo, dice. El sodio 1123 eh, nos dice que este es el átomo neutro. Claro, este es el átomo neutro. Acá tenemos al átomo neutro. En este átomo neutro, su núcleo tiene 11 protones, ¿no? Esto de acá es lo que hay en el núcleo, pues, ¿no? En el núcleo tiene 11 protones. Y en el núcleo, tiene 12 neutrones. Y eso se mantiene, ¿no? No va a cambiar. Pero en la nube electrónica o zona extranuclear, tiene 11 electrones. Acá dice que pierde un electrón, o sea, este átomo está perdiendo un electrón. Cuando este átomo pierde un electrón, ¿qué va a suceder? Veamos. En la nube electrónica, de lo que tenía 11, como ha perdido uno, ahora tiene 10. ¿Te das cuenta? Entonces, esto está ocurriendo en la zona extranuclear o nube electrónica o envoltura electrónica. Pero ¿qué pasa en el núcleo? En el núcleo siguen habiendo 11 protones y 12 neutrones. 23 menos 11 sigue siendo 12. Profesor, ¿el núcleo no cambia? No, porque la reacción o la ganancia o pérdida es de electrones, no de protones, no de neutrones. ¿Ya? Entonces, lo que va a variar, lo que va a cambiar son los electrones. Cuando se forma este catión. Entonces, acá tenemos este ion que se está formando, ¿no? Este ion con carga positiva, que le vamos a llamar catión. Entonces, para formar este catión, el átomo neutro ha perdido un electrón, adquiere carga positiva. Veamos este otro caso. Tenemos el azufre 1632 que gana 2 electrones. Entonces, esto de acá representa al átomo neutro. Esto de acá es el átomo neutro. Y esto de acá, el átomo con carga eléctrica, ya sería el ion. Como tiene carga negativa, se le llama anión. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que este átomo, por ser átomo neutro, tiene 16 electrones. Gana 2 electrones, ahora tiene 18. Porque ha ganado 2, pues, ¿no? En cambio, en su núcleo, tiene 16 protones y 16 neutrones. 32 menos 16 sería 16. Aquí, su número de protones en su núcleo siguen siendo 16 protones. Y el número de neutrones, diré, sería la resta. 32 menos 16 sería 16 neutrones. El núcleo se mantiene, mira, no ha cambiado el núcleo. Lo que está cambiando es el número de electrones. ¿Ya? A veces no me entienden esta parte, yo les explico de esta otra forma. Supongamos que tenemos al átomo de hidrógeno, al protio, ¿no? El núcleo tiene carga positiva, pues, ¿no? Vamos a poner acá que este núcleo tiene carga positiva. Tiene un protón y en su nube electrónica tiene un electrón. Esto de acá es el átomo de hidrógeno. Entonces, este átomo de hidrógeno va a recibir energía, ¿no? Va a recibir energía, ¿vale? La energía viene por acá. Ahí está. Recibe energía. Esa energía lo absorbe el electrón, ¿no? Lo captura el electrón. ¿Y qué hace con esa energía? Escapar, ¿no? El electrón escapa de la influencia del núcleo. Entonces ahora tenemos el núcleo y en su órbita ya no hay electrones, porque el único electrón que tenía se ha escapado. Entonces ha perdido un electrón, más un electrón que se ha perdido. ¿Ya? Entonces, ¿qué se ha formado acá? Acá se ha formado un catión. Este es un catión. Y este era el átomo neutro.
Entonces, el átomo neutro, cuando recibe energía, es el electrón el que absorbe esa energía y lo usa para escapar de la influencia del núcleo. El electrón se escapó y el átomo adquiere carga positiva y se convierte en un catión. Bueno, esto sería el átomo de hidrógeno 1, 1, más energía. A esta energía también se le llama energía de ionización. Energía de ionización. Es la energía de ionización. Entonces, el átomo, al ganar energía, esa energía la absorbe el electrón y lo utiliza para escaparse, ¿no? Sería hidrógeno 1, 1 con carga más 1, más un electrón que se pierde, ¿no? Este electrón se está perdiendo. Entonces, este átomo ha perdido el único electrón que tenía. ¿Ya? Ha perdido el único electrón que tenía, pues, ¿no? Así es. Y así se forma un catión. Seguimos. Ejemplo número 2 dice, un elemento químico se diferencia de otro por el número de protones que contiene en su núcleo. Este número se llama número atómico y se representa con la letra Z. Para un átomo cuyo número de masa es 88 y tiene 50 neutrones, determina el número de electrones de su catión divalente. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, para este ejercicio 2, Profesor, disculpe, ¿sí? ¿puedo poner la anterior diapositiva? Ahí está. Gracias. Ya. Seguimos. Tenemos acá ejemplo número 2. Dice, un elemento químico se diferencia de otro por el número de protones que contiene en su núcleo. Este número se llama número atómico y se representa con la letra Z. Para un átomo cuyo número de masa es 88 y tiene 50 neutrones, determine el número de electrones de su catión divalente. Entonces, nosotros qué podemos decir acá. Según lo que dice el texto, el número de masa dice que es igual a 88. Sus neutrones es igual a 50. De acá puedo decir que A es igual a Z más N. Como sé que el número de masa es 88, diremos que esto es igual al Z más N. Y los neutrones son 50. De lo cual este 50 pasa a restar y sería 38 igual al Z. ¿Muy bien? Hasta ahí hemos llegado que el Z es 38. Pero me están hablando de un catión divalente. Ahí está, el catión divalente, ¿no? Es el átomo, pero con carga eléctrica. Entonces, me piden determinar el número de electrones. ¿Cómo se determina el número de electrones? Sería igual al Z menos lo que ha perdido, que en este caso son 2. Ah, pero este Z lo hemos determinado. Acá está, mira. Toma el valor de 38. Ah, entonces diremos que es el E38 con carga más 2. Entonces, el número de electrones sería igual a 38 menos 2. Entonces, el número de electrones sería igual a 30 y 36. La respuesta, la A. La A es la respuesta. Listo, seguimos. Masa atómica relativa. ¿Cómo se calcula la masa atómica relativa? Es la masa isotópica por el porcentaje de abundancia del isótopo, dividido entre 100. Ejemplo, determine la masa atómica del cloro si se sabe que sus isótopos tienen las siguientes masas isotópicas. Tenemos acá 34,969 para este isótopo, este primer isótopo, que tiene un porcentaje de abundancia de 75,77%. Y para el segundo isótopo, que tiene una masa isotópica de 36,996, con un porcentaje de abundancia de 24,23%. Listo, ahí tenemos las masas isotópicas de los dos isótopos. ¿Cómo se aplica la fórmula? Sería la masa del primer isótopo, o sea, la masa isotópica, 34,969, por su porcentaje de abundancia, que es 75,77. Eso hay que sumarle más la masa del segundo isótopo,
36,996, multiplicado por su porcentaje de abundancia, que es 24,23. Se divide todo entre 100 y esa sería la respuesta. Sería la masa atómica relativa, sería 35,453. Aproximadamente, ¿no? Y así se calcula. Esa es la forma de calcularlo. Seguimos. Modelos atómicos. En los modelos atómicos podemos decir acá que tenemos el modelo de Dalton. Dalton consideraba que la materia estaba formada por átomos y estos átomos eran esferas macizas y compactas. Ahora, ¿de dónde saca esa idea Dalton? Bueno, Dalton investigaba la solubilidad de los gases en los líquidos. En la época de Dalton se pensaba que la materia estaba formada por 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Dalton, con estos 4 elementos, no podía explicar la solubilidad de un gas en el agua. Así que rescató ciertas ideas de ciertos filósofos griegos que decían que la materia se podía dividir. Y llegaba un momento en que la materia no se podía dividir más. A esta materia, a esta partícula que ya no se puede dividir más, le llamaron átomo. El significado de átomo es sin división. Entonces, para los griegos, la materia llegaba a un momento en que ya no se podía dividir. Y a esa partícula que ya no se puede dividir, lo van a llamar átomo. Dalton rescata estas ideas y presenta al átomo como una esfera maciza y compacta, ¿no? Ese es ¿no?, el aporte de Dalton. De 1808 a 1904, casi 100 años después, mira, 100 años después, aparece el modelo de Thomson, pues, ¿no? Thomson descubre los electrones, ¿no? Thomson descubre los electrones y se pregunta, ¿dónde estarán los electrones? Y debe estar en el átomo. Había un fenómeno en la época conocido como los rayos catódicos que no tenía explicación y Thomson le da la explicación. Y los rayos catódicos vienen a ser un flujo de electrones. ¿Qué hizo él? Cambió el cátodo, lo puso plata, oro, níquel, aluminio, diferentes metales. Y de los diferentes metales comenzaron a salir los rayos catódicos. Entonces Thomson llegó a la conclusión que los átomos de cobre deben tener electrones, que los átomos de aluminio deben tener electrones, que los átomos de cobre deben tener electrones. Entonces, los diferentes metales que usó deben tener electrones. Entonces, él lo vio como una partícula que está presente en el átomo. Entonces, Thomson presenta su modelo como una esfera de carga positiva con incrustaciones de electrones, parecido a lo que es un modelo del pastel de pasas o budín de pasas, o para nosotros lo que sería pues un panetón. El panetón, ¿qué es lo que tiene? Tiene una masa, ¿no? Tiene una masa, el panetón, que sería la carga positiva. Y los electrones que están incrustados ahí serían como las pasas. Y ese sería el modelo de Thomson, ¿no? Rutherford, ¿qué es lo que dice Rutherford? Rutherford, mediante el experimento del pan de oro, concluye que esta carga positiva no está dispersa, sino está concentrada en un pequeño núcleo. Entonces, Rutherford llega a la conclusión, mediante el experimento del pan de oro, que la carga positiva no está dispersa, sino está concentrada en un pequeño núcleo. Entonces, divide al átomo en 2 zonas importantes, el núcleo y la zona extranuclear. ¿Qué se ubica en el núcleo? La carga positiva. Ahí está concentrada. Y alrededor están los electrones. Y ese va a ser el modelo de Rutherford, ¿no? Que habla pues del núcleo del átomo. Luego viene el modelo de Bohr. ¿Cuál fue el problema con Rutherford? Lo que pasa es que los investigadores de la época le dijeron a Rutherford que ese electrón que está girando alrededor del núcleo va a perder energía. Y como pierde energía, va a caer. Entonces Rutherford no pudo responder esa pregunta. Bohr soluciona ese problema, estableciendo que cuando un electrón está en una órbita, su energía va a ser constante. Y lo presenta como uno de sus postulados. Entonces Bohr asume que cuando este electrón está en una órbita, su energía va a ser constante, no va a cambiar.
¿no? Así dice Bohr, ¿no? Lo establece como uno de sus postulados. Ahora, eso fue hasta Bohr. Posterior al Bohr, ¿no? Aparece, pues, ciertas investigaciones, ciertos estudios que atribuyen a la energía un comportamiento dual, una naturaleza dual, dice, ¿no? ¿Y qué cosa es dual? Dual significa que tiene comportamiento de partícula y tiene comportamiento de onda. La energía es radiación electromagnética y tiene movimiento ondulatorio. Pero a la energía, ¿no? A la energía radiante, se le estaba relacionando también con un comportamiento de partícula. Entonces, se razona, ahí razona de Broglie. De Broglie dice, bueno, si la energía tiene naturaleza dual o comportamiento dual, la materia también debería tener ese comportamiento dual. Entonces, él relaciona que el electrón se había estado estudiando como una partícula que gira alrededor del núcleo. Pero esta partícula también te podría tener movimiento ondulatorio de onda. Entonces, de Broglie atribuye al electrón un movimiento ondulatorio. ¿Ya? En estas épocas, después del modelo de Bohr, también se habla sobre la incertidumbre. ¿Y qué cosa es la incertidumbre? La incertidumbre es ¿qué cosa es la incertidumbre? El principio de incertidumbre nos dice que es imposible medir la posición del electrón en el espacio y medir el momentum del electrón en el espacio simultáneamente. Otras palabras, yo quiero medir dos magnitudes, la posición del electrón en el espacio y el momentum del electrón. Hacer estas dos medidas es imposible. Ese es el principio de incertidumbre, ¿no? Basado en el principio de incertidumbre, se llega a la conclusión que no se puede medir la posición ni el momento. Y con de Broglie se establece que el electrón tiene movimiento ondulatorio. Con estas dos consideraciones, se construye el modelo mecánico cuántico. Entonces, se abandona la idea de querer determinar la posición o el momento del electrón del espacio. En lugar de ello, se va a hablar de probabilidad. Entonces, estos puntos de acá representan puntos de probabilidad. Es probable que el electrón esté en estos puntos. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de encontrar el electrón se representa a través de estos puntitos de acá. Ya son puntos de probabilidad. Y así nace el modelo mecánico cuántico, ¿no? Que considera el movimiento ondulatorio del electrón, ¿no? Y la incertidumbre de Heisenberg, pues, ¿no? Muy bien. Y ese es el modelo actual, pues, ¿no? El modelo mecánico cuántico. Para diferenciar el modelo mecánico cuántico del modelo de Bohr, en el modelo mecánico cuántico vamos a hablar de orbital, ¿no? Entonces, esto de acá es un orbital. En cambio, en el modelo de Bohr vamos a hablar que esto de acá representa una órbita. Entonces, acá se habla de órbita, mientras que acá se habla de orbital. Eso va a diferenciar en las terminologías si estoy hablando del modelo de Bohr, órbita o órbitas. Y si hablo del modelo de mecánico cuántico de Schrödinger, voy a hablar de orbital o orbitales. Así es. Y ahí tenemos los modelos atómicos. Seguimos. Números cuánticos. Los números cuánticos está relacionado con los electrones ubicados en la zona extranuclear. Ese electrón o la zona extranuclear se puede dividir en niveles de energía. La zona extranuclear se divide en niveles, se divide en subniveles de energía y finalmente está formado por orbitales. Ya formado por orbitales. Los orbitales pueden ser llenos, un orbital puede estar lleno. Se dirá que este orbital está lleno cuando contiene dos electrones apareados. Y diremos que este orbital está semilleno cuando contiene un electrón desapareado. Ahora, en un orbital entran como máximo dos electrones. Por eso decimos que dos electrones en este orbital lo hace lleno, pues, ¿no? Ya está lleno. ¿No? Un electrón en un orbital no estaría lleno, estaría semilleno. Semilleno. Orbital semilleno. Y acá tenemos los niveles, mira. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, sexto nivel, séptimo nivel. El primer nivel tiene un subnivel que es el S. El segundo nivel tiene dos subniveles que es el S y el P.
El tercer nivel tiene 3 subniveles, que es el S, P y D. Y el cuarto nivel tiene 4 subniveles, S, P, D y F. ¿Ya? Bueno, seguimos. Números cuánticos. Tenemos el número cuántico principal, representado por la letra N. ¿No? Acá está la letra N, que es el número cuántico principal. Determina para el electrón el nivel principal de energía. Y determina para el orbital el tamaño o volumen efectivo. ¿Ya? Entonces, para el orbital va a tener un significado y para el electrón va a tener otro significado. Vamos a ver. El número cuántico principal, que es N, representa el nivel de energía, ¿no? El número cuántico secundario o azimutal para el electrón representa el subnivel de energía, que viene a ser S, P, D y F, pues, ¿no? El magnético, M sub L, para el electrón representa el orbital del subnivel de energía. ¿Ya? Y el spin magnético, el cuarto número cuántico, determina para el electrón el sentido de giro alrededor de su propio eje, ¿no? Ahí está. Ahora, pero si hablamos del orbital, el número cuántico principal determina el tamaño o volumen efectivo. El número cuántico secundario azimutal determina la forma geométrica espacial, ¿no? Eso va a determinar para el orbital, su forma geométrica. Y el magnético determina la orientación, ¿ya? El magnético determina para el orbital la orientación espacial. Y el número cuántico de spin magnético, no, bueno, acá no se define, no aplica. Muy bien, acá tenemos los 4 números cuánticos, el número cuántico principal, cuyos valores son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito. El número cuántico secundario, que es L, cuyos valores van de 0 hasta n-1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta n-1. El tercer número cuántico, que es el magnético, toma valores de menos L a 0 y de 0 a más L. Y el cuarto número cuántico, M sub S, que toma los valores más un medio o menos un medio. Ese sería el valor del cuarto número cuántico. Puede tomar este valor fraccionario más un medio o este valor fraccionario menos un medio. Se cumple la siguiente desigualdad. El número cuántico principal siempre va a ser mayor que L. Y el magnético en valor absoluto va a ser menor o igual que el secundario. Seguimos, jóvenes. Número cuántico principal. Vamos a detallar un poquito más los números cuánticos. Determina el nivel energético principal para el electrón y se relaciona con el tamaño del orbital. Entonces acá tenemos el número cuántico principal que toma los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito. También tiene una lectura espectroscópica. ¿No? Acá se llamaba capa, pues, ¿no? La capa K, la capa L, la capa M, la capa N, la capa O, la capa P y la capa Q. Entonces, de la terminología espectroscópica se tiene K, L, M, N, O, P, Q. ¿Ya? Cuanto más alejado del núcleo se encuentre un electrón, ocupará un nivel con mayor energía y será menos estable. Si yo tengo un electrón en el primer nivel y tengo un electrón en el cuarto nivel, el electrón que está en el primer nivel tiene menor energía y el electrón que está en el cuarto nivel tiene mayor energía. Le podríamos decir que a mayor nivel, mayor energía. Número de electrones máximos, acá sería para el primer nivel, sería 1 al cuadrado es 1 por 2, 2. 2 electrones del primer nivel. Si n vale 2, sería 2 al cuadrado 4. 4 por 2 sería 8.
¿ya? Entonces, con esta formulita puedo determinar el número de electrones máximos por nivel, pues, ¿no? Número de orbitales en el nivel va a ser n al cuadrado. Con esto determino el número de orbitales. Son dos formulitas. Seguimos. Número cuántico secundario, representado por la letra L. Determina su nivel energético principal para el electrón e indica la forma de los orbitales. Tenemos acá L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, L igual a 4, hasta n menos 1. Debes recordar acá que esto es la sopa de fideos, pues, ¿no? O sea, que si L es igual a 0, es el subnivel S. Ponemos por acá. Si L es igual a 0, entonces es el subnivel S. Si L es igual a 1, entonces es el subnivel P. Entonces acá tenemos S, P, D, F. Ahí está la sopa de fideos. Notación. Acá podemos decir que esto es el subnivel S. Su nombre es Sharp. Su valor cuántico es 0. Tiene un solo orbital, ¿no? Eso es lo que tendríamos para el subnivel S. Para el subnivel P, que es el principal, tiene valor cuántico permitido 1. Pues, ¿no? Eso sería el valor de L, pues, ¿no? Sería su valor de L. Acá tenemos que el principal tiene 3 orbitales. 1, 2, 3. En el caso del subnivel D, que es el difuso, su valor cuántico es 2. Entonces, los orbitales que tiene son 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 orbitales. El F sería 14, ¿no? Es el subnivel F o fundamental. Su valor cuántico es 3. Entonces, los valores serían menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, ¿no? Así es. Ahora, cada uno de ellos está relacionado con una geometría, ¿no? El char es esférico, el principal es dilobular, el difuso es tetralobular y el fundamental es complejo. REMPE, región espacial energética de manifestación más probable del electrón. Es lo que va a significar REMPE, pues, ¿no? Seguimos. Orbitales. Tenemos aquí al orbital S, ¿no? Es el orbital S, cuyo valor cuántico secundario, número cuántico secundario, es 0. Entonces acá, esto de acá es el L, pues, ¿no? L igual a 0. Entonces, para el orbital S, L es igual a 0. Forma esférica. Acá tenemos el 1S, el 2S, el 3S. Para los orbitales P, cuyo valor de L, entonces L, es igual a 1. Forma dilobular. Representa 3 orbitales tipo P, cuyas orientaciones son sobre el eje X, P de X, sobre el eje Y, P de Y, y sobre el eje Z, sería 2P de Z, pues, ¿no? Orbitales tipo D. Su valor cuántico permitido, L, sería igual a 2, pues, ¿no? Solo 4 de ellos tienen formas tetralobulares. 1, 2, 3, 4. Su nivel D posee 5 orbitales con 5 orientaciones diferentes. Claro, L es diferente a él, L es diferente a él, L es diferente a él y L es diferente a él. Por eso dice que tiene 5 orientaciones diferentes, ¿no? Ese sería el caso del D. Seguimos. Los orbitales tipo F son octalobulares o complejos, ¿no? Van a ser complejos. Entonces tenemos acá el F, el F, entonces un orbital F, 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 un orbital F y un orbital F. Ahí están los 7 orbitales tipo F. Número cuántico magnético, M sub L. Describe la orientación del orbital en el espacio y para el electrón señala el orbital en el cual se encuentra dentro de un subnivel.
Número cuántico magnético. Tenemos acá el tercer número cuántico. Describe la orientación del orbital en el espacio y para el electrón señala el orbital en el cual se encuentra dentro de un subnivel. M sub L puede ser menos L hasta 0 y de 0 hasta más L. Ejemplo, si L vale 0 es el subnivel S. El magnético sería 0. El subnivel S posee un orbital, ¿no? Un orbital nada más. Si L es igual a 1 es el subnivel P. El magnético para L sería, para el valor 1, ¿no? Sería menos 1, 0 más 1. Significa que el subnivel P posee 3 orbitales, con 3 orientaciones diferentes. Si L es igual a 2, se trata del difuso. Entonces el magnético del difuso sería menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. El subnivel posee 5 orbitales, con 5 orientaciones diferentes. ¿No? Ese sería el caso del D, pues, ¿no? Seguimos. Número cuántico spin magnético. Muestra el sentido de rotación o giro del electrón alrededor de su propio eje imaginario. Aquí está el electrón y está girando sobre su propio eje. Cuando el vector apunta hacia arriba, su número cuántico spin va a ser la fracción más un medio. Entonces, acá como lo dice, ¿no? Antihorario. Pero cuando el vector está apuntando hacia abajo, ¿no? Su número cuántico spin sería menos un medio. Y tendría el sentido de las agujas de reloj. Entonces sería un sentido horario. Entonces, el número cuántico spin puede tomar valores más un medio o la fracción menos un medio. Sería con respecto al número cuántico del spin. Tenemos otro ejemplo, dice, los números cuánticos indican las características de los electrones en el átomo, así como su energía, geometría, orientación y sentido de giro. Respecto a los números cuánticos, indique la secuencia de verdad según corresponda. 1. Los valores NL, M sub L y M sub S. ¿Ya? A ver, analicemos, dice acá. Los valores de N, L, M sub L y M sub S identifican la ubicación probable de un electrón en el interior de un átomo. Claro, los 4 números cuánticos me sirven para identificar, pues, ¿no? Con esto se identifican los electrones y logro diferenciar un electrón de otro electrón. Entonces, en el ejemplo 3, la primera sería verdadera. Ya, verdadera sería. Vamos a poner acá que esto es verdadero, jóvenes, verdadero. 2. El subnivel 4P está caracterizado por los números cuánticos N4 y L0. A ver, este 4 me indica el nivel que vale 4, sí. Y este P es el número cuántico secundario cuyo valor es 1, ¿no? P vale 1, su valor cuántico permitido es 1. Pero acá han puesto 0. No, no es 0, esto es falso. 3. Un orbital P puede contener 6 electrones como máximo, pero hemos dicho que un orbital tiene como máximo 2 electrones. No es correcto decir 6, sino solamente 2. Entonces, esta alternativa también sería falsa. Entonces, la respuesta es verdadero, falso, falso. La C sería la respuesta. ¿Listo? Seguimos. Distribución electrónica, dice, consiste en la distribución de los electrones de un átomo en sus niveles de energía, sus niveles y orbitales. Se sustenta en el principio de exclusión, establecida por Pauli, y se aplica mediante la regla de Pauli. ¿Qué dice Pauli? Pauli dice que en un átomo no pueden haber 2 electrones con iguales números cuánticos. Al menos tiene que diferenciarse en uno. Principio de máxima multiplicidad, establecida por Hahn. Se aplica mediante la regla de Hahn. ¿Cómo es la regla de Hahn? Por ejemplo, la regla de Hahn sería así, mira. Si yo tengo acá el P, y el P hay que colocar un electrón, ese electrón iría acá. Primer electrón, este sería el P1, pues, ¿no? Si yo tengo el subnivel P y tengo que colocar 2 electrones, el primer electrón va aquí y el segundo va acá. Y eso sería P2. Profesor, ¿y por qué los coloca separados? ¿Por qué no los pone juntos y lo llena? Bueno, habría que recordar que el electrón, esto es un electrón y esto es otro electrón. Los electrones tienen carga negativa. Entonces va a aparecer una fuerza llamada fuerza de repulsión entre este electrón y este electrón.
Si este electrón lo coloco acá, va a haber mayor fuerza de repulsión. Entonces, lo más recomendable sería colocar los electrones por separado, en orbitales separados, pues, ¿no? Un electrón en este orbital y el otro electrón en este orbital. ¿Ya? Si tenemos tres electrones, P3, entonces sería casi, mira, uno, dos, tres. Primer electrón acá, segundo electrón acá, y aquí hay un orbital vacío, ahí va el tercer electrón. La misma idea, tú dirás, profesor, pero yo quiero llenar este orbital. No, si lo llenas, significa que este orbital va a tener más energía, va a haber una fuerza de repulsión mayor y este microestado va a ser inestable porque tiene mucha energía. En cambio, colocarlos separados disminuye esa energía, va a ser mínima y este va a ser el microestado más estable, se podría decir. Principio de Aufbau, formulada por Bohr, se aplica mediante la regla de Moller. Entonces, el principio de Aufbau está basado en la energía relativa. Entonces, la energía relativa es igual a la suma de N más L. Muy bien. Entonces, la energía relativa se calcula como la suma de N más L, ¿no? Con eso construimos la configuración electrónica. Seguimos. Principio de exclusión de Pauli establece lo siguiente, dice. Un orbital solo puede contener dos electrones. Estos deben tener sus espines opuestos. Por ejemplo, helio 2, 1s2, 1s con dos electrones, uno apuntando hacia arriba más un medio y otro vector apuntando hacia abajo menos un medio. Esto es lo correcto. ¿Ya? Eso es lo correcto. Y acá tenemos otro caso. ¿Qué se ha hecho? Se ha colocado los dos electrones apuntando hacia arriba o de los dos electrones apuntando hacia abajo. Eso sería incorrecto, joven. Esto no, esto es incorrecto. ¿Ya? Como también podemos ver el principio de exclusión de Pauli. Dice, en un átomo, dos electrones no pueden tener sus cuatro números cuánticos iguales. Al menos debe diferenciarse en el spin, en el cuarto número cuántico. Acá tenemos dos electrones, el electrón A y el electrón B. El electrón A tiene los números cuánticos 1, 0, 0. Y el cuarto número cuántico, que es el spin, sería, ¿ya? Sería así, pues, ¿no? Este orbital es el mismo, 1, 0, 0 es, pues, ¿no? A es el electrón que apunta hacia arriba, sería más un medio. En el otro caso, B sería el segundo electrón. Y este electrón tendría los números cuánticos 1, 0, 0 y la carga, ¿no? Y el número cuántico spin sería menos un medio. Ese sería su valor. Como puedes observar, se van a diferenciar en el cuarto número cuántico. El cuarto número cuántico es diferente. Y es eso lo que establece el principio de exclusión de Pauli. Seguimos. Principio de máxima multiplicidad o regla de Hahn. Establece que primero se llenan todos los orbitales con un electrón. Del mismo spin. Y el resto se procede a llenarlos con un electrón de spin opuesto. Y acá está, mira. Acá dice que hay que colocar 4 electrones en el subnivel P, pero el subnivel P tiene 3 orbitales. Uno, 2, 3 y este sería el cuarto. Entonces, este sería el primero, este sería el segundo y este sería el tercer electrón. Tenemos 3 electrones y el cuarto se está colocando acá. Entonces, este electrón está en un magnético -1. Ese es el cuarto por electrón. Este otro caso tenemos dos orbitales llenos, ¿no? Este primer orbital lleno y este segundo orbital lleno. Y este orbital de acá está vacío, no está vacío. Entonces, esto sería una notación incorrecta.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Que esta representación es correcta y esta representación es incorrecta. ¿Por qué? Porque hay un orbital vacío y tranquilamente uno de estos electrones se podía poner acá. Así disminuíamos la energía. Recuerda que los electrones tienen carga negativa y acá va a haber una fuerza de repulsión. Ellos se repelen, pues, ¿no? Entonces, pasando un electrón a este orbital que está vacío, disminuye la energía y ese microestado se volvería estable. En este caso, tiene mucha energía, es inestable. Esto es incorrecto. Basada en la regla de Hahn, esto sería incorrecto. Para un 3 de 6 tenemos acá 5 orbitales de igual energía. Primer electrón, es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, que apunta hacia abajo. Entonces, esto sería lo correcto. Lo incorrecto sería colocar 3 orbitales llenos y dejar 2 orbitales vacíos. ¿Ya? Eso sería incorrecto. ¿Por qué? Porque recuerda que los electrones tienen carga negativa, se repelen, fuerza de repulsión. Entonces, esto de acá va a tener mucha energía y va a ser inestable. Si paso un electrón de acá a acá y un electrón de acá a acá, esto se volvería estable. Menor energía y el microestado sería más estable. Y ese sería el caso del 3 de 6. Seguimos. Principio de Aufbau o de construcción, ¿no? Más conocido como la regla de Moller o de serrucho, pues, ¿no? Es el serrucho. Tenemos acá los niveles, ¿no? Tenemos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5, el nivel 6, nivel 7. Los subniveles, S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Y acá está la mnemotecnia, ¿no? Si sopa, sopa. Se da pensión, se da pensión. Se fue de paseo, se fue de paseo. ¿No? Eso es para poder construir la configuración electrónica, pues, ¿no? Ahora, el 1S es el que tiene menor energía relativa y el 7P es el que tiene mayor energía relativa, ¿ya? Menor y mayor. Seguimos. Distribución electrónica. ¿Cómo se colocan los electrones? Entonces, esto hay que memorizarlo, jóvenes, ¿no? El sí, soy, sí, sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo, ¿no? Esa es la mnemotecnia. Ahora, esta configuración electrónica también me sirve para hacer notación simplificada. Por ejemplo, helio 2 sería esta parte de acá, el 1s2. Neón 10 sería pues del 1s2 hasta el 2p6. Argón 18 es hasta el 3p6, desde acá hasta el 3p6. Kriptón 36. Bueno, el kriptón sería hasta por acá. ¿Ya? Entonces, el kriptón va hasta 4p6. Bueno, y eso lo puedo usar como notación simplificada. Ejemplos, tenemos acá el nitrógeno 7, es el 1s2, 2s2, 2p3. Ahí tenemos los 7 electrones. 2, 4, más 3, 7. Y coincide con este 7. Para el átomo neutro, pues, ¿no? En notación simplificada sería helio 2, 2s2, 2p3. Para el magnesio 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿no? Esto sería para el magnesio. En notación simplificada sería neón 10, ¿no? Hasta el 2p6, que es el neón 10. ¿Ya? Para el hierro 26, mira, acá tenemos toda esta parte de acá, hasta 3p6, es el gas noble argón, argón 18. Y lo que queda afuera sería 4s2, 3d6, 4s2, 3d6. Y esa sería la configuración para el hierro 26, en notación simplificada o haciendo toda la distribución, ¿no? Profesor, ¿esto tengo que practicarlo? Sí, tienes que practicarlo. Con esto vamos a desarrollar los problemas. ¿Seguimos? Regla del N más L. Para determinar qué subnivel se llena primero, se aplica la siguiente regla empírica. La energía relativa es igual a N más L, donde N es el número cuántico principal y L es el número cuántico secundario. La suma de ellos dos me da la energía relativa. Tenemos acá entonces, para el 1S, L vale 0 y N vale 1. 1 más 0 sería 1. Para el 2S, N vale 2 y L vale 0. 2 más 0 me da 2.
Para el 2p6, su energía relativa sería N vale 2, acá está, y L vale 1. 2 más 1, 3. Y 3s sería N igual a 3 y L igual a 0, porque su nivel S, su valor cuántico es 0. 3 más 0 me da 3. Viendo los valores, están ordenados, ¿no? 1, 2, 3, 3. 2p es menor que 3s. Correcto. Tenemos acá. ¿Ya? En este otro caso tenemos 1s2, 2s2, 3s2, 2p6 y 3p3. ¿Qué tenemos acá? 1 más 0, 1, la energía relativa. 2 más 0, 2, la energía relativa. 3 más 0, 3, la energía relativa. 2 más 1, 3, la energía relativa. Y 3 más 1, 4. ¿Pero qué está mal acá? Tenemos que este 3s tiene una energía relativa de 3 y el 2p también tiene una energía relativa de 3. Cuando las energías relativas son iguales, uno tiene que fijarse en el nivel de energía. Listo. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema cuando las energías relativas son iguales? Fijándome en el nivel. Mira, acá el nivel es 3 y acá el nivel es 2. El que tenga menor nivel tiene menos energía. Y el que tenga mayor nivel, ¿no? Tiene mayor energía. Entonces, acá no está ordenado de forma creciente, ¿no? Primero sería el 2pc y luego el 3s2. Seguimos. Elementos que no cumplen el principio de Aufbau. Tenemos al cromo y al molibdeno, ¿no? Entonces, el cromo 24 y el molibdeno 42 son elementos cuya configuración termina en D4, ¿ya? Y el cobre 29, la plata 47 y el oro 79 son elementos cuya configuración terminan en D9, ¿ya? D9. Entonces tenemos acá el NS2, N-1 de 4. Entonces, un electrón del S va a saltar al D. Se va a convertir en el S1 de 5. Ya va a ser el S1 de 5. Entonces va a ser NS1, N-1 de 5. Ya esa va a ser su configuración para el caso del cromo y del molibdeno. Para el caso del cobre, plata y oro, que terminan en D9, un electrón del S va a saltar al D9 y se va a convertir en S1 de 10. ¿Ya? En D10. Y es así como se estabiliza para el caso del cobre, plata y oro. Estas son las configuraciones más estables. Seguimos. Ejemplos de configuración tenemos acá. El cromo 24, que termina en D4. Pero hemos dicho que esto es anomalía. Entonces, un electrón salta del S al D. Sería 4s1, 3d5. Cobre 29 termina en D9. También es anomalía. Entonces, un electrón del S salta al D. Sería S1 de 10. En el molibdeno 42 tenemos que termina su configuración en D4. Entonces, ¿cómo se estabiliza? Como un electrón pasa del S al D. Sería S1, 4d5. Y en el caso de la plata 47, su configuración termina en D9. Entonces, un electrón del S salta al D. Y sería D10. Y esto sería la configuración estable, pues, ¿no? Seguimos. Tenemos aquí el ejemplo número 4, dice. El número cuántico principal indica los niveles de energía. Este estado energético tiene a su vez determinados números de subniveles, donde encontramos distribuidos a los electrones. Si un átomo posee solo 7 electrones en el tercer nivel de energía y presenta 18 neutrones en su núcleo, determine el número de masa de dicho átomo.
Entonces, ¿cómo resolvemos esto de acá? Como me dice que debe tener 7 electrones en el tercer nivel, sería 1s2, 2s2, 2p6, sigue 3s2 y 3p5. Y acá tenemos 7 electrones, ¿no? 2 más 5 sería 7. Cumple con la condición del problema. ¿Estamos en el tercer nivel? Sí, tercer nivel, con 7 electrones. Sumando, acá habría 10 más 7, 17. Z sería igual a 17. El problema dice que tenemos 18 neutrones. Entonces los neutrones sería igual a 18. Podemos sumar Z más N sería igual al número de masa. Entonces Z toma el valor de 17 y los neutrones son 18. Eso me da el número de masa, que en este caso la suma sería 35. 35 es el número de masa. La respuesta, la D. La D es la respuesta. ¿Seguimos? Configuración electrónica de iones. Se realiza la configuración electrónica del átomo neutro y luego se agrega o quitan electrones. Ejemplo, realice la configuración electrónica para los siguientes iones. Azufre 16 con carga -2. Calcio 20 con carga +2. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es, primero, hacer la configuración del átomo neutro. Pues acá tenemos el átomo neutro, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Termina en p4. Ya va a terminar en p4. Como tiene carga negativa, ¿qué significa eso? Que ha ganado 2 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? Acá pondríamos que ha ganado 2, pues, ¿no? Entonces, el número de electrones que tiene sería 16 más 2, que sería 18. Entonces, tenemos acá 10, 18. Entonces, su configuración ahora termina en P6. ¿Ya? Para el caso del calcio 20, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Entonces, el calcio termina en 4s2. Pero acá tenemos una carga de +2. ¿Qué significa eso? Que ha perdido 2 electrones. Entonces, el número de electrones sería 20 menos 2. Y eso me daría 18. Configuramos. Ahora, ¿de dónde va a perder esos 2 electrones? Del mayor nivel. El mayor nivel es 4. Como el mayor nivel es 4, esos 2 electrones se pierden del mayor nivel. Entonces, 4s2 pierde 2 electrones, sería 4s0. 4s0 ya no se coloca. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Termina en 3p6. Y así se hace la configuración para los iones. ¿Seguimos? Para el caso del cobre 29, ¿qué tenemos acá? El cobre 29 termina en D9, ¿no? Acá podemos ver que termina en D9. Entonces, ¿esto qué va a ser? Una anomalía. Hemos dicho que si termina en D9, que viene a ser una anomalía. Un electrón salta y se convierte en el 4s1 3d10, ¿no? Ahora, si yo quiero el cobre 29, pero con una carga +2, ¿qué significa? Que va a perder 2 electrones. El primer electrón en perderse va a ser del mayor nivel, o sea, del nivel 4. Del 4s se pierde un electrón. Y el segundo electrón se pierde del 3d. Este 3d10 se convierte en un 3d9. Entonces ahora la configuración termina en 3d9. Y esto ya es estable. Profesor, ¿termina en D9? ¿Anomalía? No. Para este catión, este D9 es estable. Este D9 es inestable, es anómalo. Por eso necesita un salto de un electrón. En el otro caso, hierro 26. Configuramos y termina en 4s2 3d6. Bueno, él es estable, no es necesario estabilizar, ¿no? Esta es una configuración estable. Yo tengo el hierro 26, que es 4s2 3d6, pero ahora le voy a quitar 3 electrones. Entonces, el número de electrones sería igual a 26 menos 3. Entonces, el número de electrones sería igual a 23. Para 23 electrones, habría que quitarle 3 electrones. El orden es el siguiente. Siempre me preguntan esto. Me dicen, profesor, ¿de dónde saco los electrones? ¿Del 4s o del 3d? ¿Cuál es el mayor nivel? El mayor nivel es 4. Entonces, del 4s tienes que sacar los 2 primeros electrones. Entonces, de acá se pierden 2. Y el tercer electrón se pierde del d.
Este D6 se convierte en un D5. Y esta sería la configuración para el hierro 26 con carga más 3. Profesor, después de haber reducido los electrones, si termina en 3 de 9 otra vez, eso ya sería estable. Sí, sería este caso de acá, pues, ¿no? Este de aquí. Este caso de acá sería. O sea, este catión termina en 3 de 9. Entonces, este 3 de 9 es estable. Que es diferente a hablar de este átomo neutro, que también es un D9, pero el cobre 29, este átomo neutro, es anómalo. Un electrón del S va a saltar al D y va a quedar como 4S1, 3D10. Esta es la forma estable para este átomo neutro. Pero si a este átomo después le vamos a quitar 2 electrones, uno lo pierde del S y el segundo electrón lo pierde del D. Va a quedar como D9. Y este D9 para este ion ya es estable. Profesor, ¿podría poner la diapositiva 31, por favor? 31. Listo. Ya está. Muy bien, vamos a continuar entonces. Especies isoelectrónicas monoatómicas. Son especies químicas de elementos diferentes con igual número de electrones e igual configuración electrónica. Cabe destacar que especies químicas con el mismo número de electrones no garantiza la misma configuración electrónica. Ejemplo, tenemos el bromo 35 con carga -1. Sería el caso del criptón. Sería el caso del criptón. Entonces acá sería número de electrones sería igual a 35 más 1. Número de electrones sería igual a 36. Y el criptón tiene 36, ¿no? El caso del criptón, su Z es igual a 36. Entonces, esta sería la configuración del bromo -1. Para el estroncio 38, con carga más 2, el número de electrones sería 38 menos 2, sería 36 también. O sea, acá el número de electrones sería igual a 38 menos 2. Entonces, el número de electrones sería igual a 36. En este caso, los dos tienen igual configuración electrónica, criptón-criptón. Puedo decir que son isoelectrónicos. Cumplen con dos requisitos. Primer requisito, tener igual número de electrones, 36, 36. Segundo requisito, sus configuraciones electrónicas son iguales. Para este otro caso, el litrio 39 con carga más 2 pierde 2 electrones del 5s, entonces va a quedar como criptón 4d1. El rubidio 37 termina en 5s1. Como puedo ver, acá el número de electrones sería igual a 39 menos 2, sería 37. Y aquí el número de electrones, por ser átomo neutro, sería 37. Tienen igual número de electrones, pero sus configuraciones electrónicas son diferentes. Acá termina en 4d1, aquí termina en 5s1. Son diferentes. Entonces, no puedo decir que son isoelectrónicos. No son especies isoelectrónicas. No lo son. ¿Ya? A pesar de que tienen igual número de electrones. No son isoelectrónicos. Seguimos. El óxido cúprico es un compuesto iónico formado por iones cobre 29,2 más y oxígeno 8,2 menos. Se utiliza como pigmento en cerámicas y en la fabricación de pilas secas. Con respecto a los iones que forma el óxido, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Tiene acá el anión. ¿Quién es el anión? Ah, no está, acá está el anión. Él es el anión. Dice, el anión posee una configuración similar al neón.
Z10. A ver, 8 más 2 me da 10. Y el neón tiene Z10. Bueno, está bien, sí, eso es verdad. El catión, acá está el catión, él es el catión. Posee una configuración que termina en 3 de 9. Bueno, es el cobre 29. ¿Qué hemos dicho del cobre? El cobre va a ser, cobre 29 va a ser argón, ¿no? Argón 4S1, 3 de 10, ¿no? Así es la configuración del cobre 29. Como tiene carga positiva, va a perder 2 electrones. Entonces sería el cobre 29 con carga más 2. Entonces va a ser argón 4S0, 0. Y 3D, este 10 se convierte en 9, pues, ¿no? Y así sería la configuración del cobre 29 con carga más 2. Termina en 3 de 9. Termina en 3 de 9. Entonces, la segunda alternativa también sería verdadera. 3. El último electrón del anión. ¿Quién es el anión? Es el oxígeno 8 menos 2. Acá está, oxígeno 8 menos 2. Número de electrones sería igual a 8 más 2. O sea, el número de electrones sería igual a 10, pues, ¿no? Su configuración sería 1s2, 2s2, 2p, 2p6. Pues ahí tenemos 10 electrones. Me piden sus números cuánticos. Bueno, acá sería el principal es 2, n vale 2. El secundario, que es L, vale 1. El magnético, M sub L, tomaría valores de menos L hasta 0 y de 0 hasta más L. Pero L toma el valor de 1, ¿no? Sería M evaluado en 1 sería igual a menos 1, 0 y más 1. Han aparecido 3 orbitales. Como debo colocar 6 electrones, acaba el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Él es el último. Tiene magnético más 1, entonces su número cuántico magnético sería igual a más 1. Y apunta hacia abajo, significa que su spin sería igual a menos 1/2. Sería 2, 1, más 1, menos 1/2. 2, 1, 1, más 1/2. No, es menos 1/2. Entonces lo que está mal es el cuarto número cuántico. Debería ser menos 1/2. Entonces el tercero es falso. Verdadero, verdadero, falso. La C la respuesta. ¿Ya? En la 5, la C. 5C. ¿Listo? Seguimos. Ejercicios de clase. Ahora sí, vamos por los ejercicios de clase. Entonces, para los ejercicios de clase jóvenes, tenemos. Ejercicio número 1 dice, el estudio científico del átomo se inicia con John Dalton en 1803. Desde entonces se fueron presentando diferentes modelos atómicos hasta llegar al actual conocido como modelo cuántico. Con respecto al átomo y las partículas fundamentales que lo constituyen, seleccione la alternativa incorrecta. Entonces me están hablando con respecto al átomo y a las partículas fundamentales. Está formado por el núcleo y la zona extranuclear. Claro, el átomo tiene dos zonas, el núcleo y la zona extranuclear. Esto es verdadero. B. ¿La nube electrónica contiene solo a los electrones? Claro, en la nube solo hay electrones, eso es verdadero. C. ¿Las partículas de mayor masa son el protón y el neutrón? Claro, el protón tiene mayor masa y el neutrón también tiene mayor masa. Bueno, los dos que tienen mayor masa son los protones y los neutrones. Eso también es verdad. La D dice, el núcleo atómico determina la masa del átomo y tiene carga negativa. Bueno, el núcleo determina la masa del átomo, sí, pero su carga no es negativa. La carga del núcleo es positivo. Entonces, eso sería falso. La respuesta es la D. 1 D de dado. Seguimos. Ejercicio 2 dice, en la estructura de la hemoglobina está presente el ion hierro más 2, el cual se une con la molécula de oxígeno, permitiendo su transporte en la sangre. Con respecto al átomo neutro del elemento y a su catión divalente, hierro 26, 56, 2 más, seleccione la secuencia correcta de verdad de las siguientes proposiciones. El catión tiene 26 electrones. A ver, veamos. Él es el catión.
el número de electrones que tiene sería igual a 26, y esta carga hay que restarle, pues, ¿no? Sería, cuando está el signo más, se resta. Y eso sería igual a 24. Dice que tiene 26, no, no es 26, es 24. Falso la primera. 2. El elemento tiene 56 nucleones fundamentales. El elemento, dice, con respecto al átomo neutro del elemento y a su catión divalente, ¿no? Entonces, el átomo neutro sería el hierro 26, ¿no? Y 56. Ahí está. Y él es el elemento, pues, ¿no? Tiene 56 nucleones. Claro, este 56 de acá me indica que hay 56 nucleones fundamentales. ¿Ya? Entonces, el elemento tiene 56 nucleones fundamentales. Eso sería verdadero. 3. Ambos tienen 30 partículas neutras en su núcleo. El átomo neutro y el catión. A ver, veamos. El átomo neutro. Acá está el átomo neutro, ¿no? Él es el átomo neutro. Partículas neutras, se está hablando de los neutrones, pues, ¿no? Los neutrones. Número de masa es igual a Z más N. La masa es 56, igual al Z que es 26 más los neutrones. 26 pasa a restar y sería 30. 30 igual a los neutrones. Entonces el átomo neutro tiene 30 neutrones. Y este ion, ¿no? El catión, ¿no? El catión, que es hierro 26, 56 con carga más 2, sería número de masa igual a Z más N. El número de masa es 56, Z 26 más los neutrones. 26 pasa a restar y sería 30 igual al número de neutrones. Entonces el catión también tiene 30 neutrones. Entonces tanto el átomo neutro como el catión tienen 30 neutrones. Y eso sería verdadero. FBB. Entonces en el ejercicio 2 la respuesta es la C. La C es la respuesta. 2C. Seguimos. Ejercicio 3 dice, el cobre es un metal conocido desde la antigüedad. Se utiliza en cables eléctricos y en la fabricación de monedas. Está constituido por dos isótopos estables, el cobre 63 y el cobre 65. Sus porcentajes de abundancia son 69,09% y 30,91%, cuyas masas atómicas son 62,93 y 64,93. Entonces tenemos acá el porcentaje de abundancia del primer isótopo y su masa isotópica. El porcentaje de abundancia del segundo isótopo y su masa isotópica. Respectivamente, dice. Al respecto determine la masa atómica promedio, me piden, del elemento. Entonces, ¿cómo calculamos la masa atómica promedio? La masa atómica promedio sería igual a la masa del isótopo, 62,93, por su porcentaje de abundancia, 69,09, más la masa isotópica, 64,93, por el porcentaje de abundancia, 30,91. Todo dividido entre 100. Entonces, la masa atómica promedio, ¿a qué sería igual? Bueno, 62,93 por 69,09 más 64,93 por 30,91 dividido entre 100 me va a dar 63,5482. Con esto la aproximación sería 63,5. La B es la respuesta. La B es la respuesta. ¿Ya? Listo. Seguimos. Siguiente pregunta. Ejercicio 4. Dice, los números cuánticos desempeñan un rol muy importante en la descripción de los niveles de energía de los electrones y formas de los orbitales que describen la distribución de los electrones en el espacio. Respecto a los números cuánticos, seleccione la alternativa correcta. Ya, la correcta. Tenemos acá, cuando n es igual a 4,
Los valores de L pueden ser, a ver, veamos. Si N es igual a 4, entonces L, ¿qué valor puede tomar? 0, 1, 2 y 3. Esos serían los valores. Hasta N menos 1. 4 menos 1 es 3. L puede tomar, acá le falta el 0. Y 4 no, pues. Entonces acá el problema está que no han puesto el 0 y han puesto el 4, pues, ¿no? Esta primera alternativa sería falsa. B. El número cuántico spin, M sub S, indica el giro del electrón y puede tomar cualquier valor fraccionario. No, cualquier valor, no puede tomar cualquier valor. Toma los valores fraccionarios más un medio o menos un medio. ¿Ya? Eso es. Más un medio o menos un medio. No puede ser un tercio, no puede ser un cuarto. Entonces, el M sub S indica el giro del electrón y puede tomar cualquier valor fraccionario. No, eso es falso. C. C. Dice, la combinación 3, 1, 2, menos 1 se invalida solo por el valor no permitido de L. ¿Quién es L? L es el segundo número cuántico, que sería este de acá. 1, L, pero 1 está bien, es correcto, porque el primer número cuántico es N y N debe ser mayor que L. 3 es mayor que 1, esto es correcto. Lo que está mal acá es el tercer número cuántico. El magnético no puede ser 2. ¿Ya? No puede ser. Pueden ser iguales o menor, pero no puede ser el magnético mayor que el secundario. Entonces, lo que está mal es este 2 de acá. Y el cuarto número cuántico, que es el spin, ¿no? También está mal, porque debería tomar valor más un medio o valor menos un medio, pero no menos 1. Y eso estaría mal. Eso también sería falso. D. El número cuántico L determina la forma geométrica de un orbital. Y esto es correcto. El número cuántico L determina la forma, ¿no? La forma geométrica. Esto sí es verdad. Eso lo vimos en la teoría. En la teoría decíamos que el número cuántico L determina la forma para el orbital, ¿no? Para el orbital. Y eso es verdadero. La D es la respuesta. 4D de dado. Seguimos. 5. Según el principio de la construcción de Aufbau, los electrones se ordenan en el orden creciente de la energía relativa, de niveles y subniveles. Para los siguientes subniveles, 5S, 3P, 3D y 4S, indique el orden creciente a su energía relativa. Entonces tenemos acá el 5S. Su energía relativa sería N más L. En este caso, la energía relativa sería N, vale 5, este es 5 de acá, más el L, que es el S, cuyo valor cuántico es 0. 5 más 0 es 5. Profesor, ¿que el S tiene valor 0? Sí, recordemos, pues, ¿no? La sopa de fideos. El valor cuántico del subnivel S es 0. El valor cuántico del subnivel P es 1. El valor cuántico de su nivel D es 2. El valor cuántico de su nivel F es 3. Entonces acá tenemos una energía de 5. 3P. Para el caso 3P, su energía relativa sería igual a N más L. Entonces la energía relativa sería igual a 3 más 1. Eso me da 4. Para el 3 difuso, su energía relativa sería igual a N más L. Entonces la energía relativa sería 3 más D, que vale 2. 3 más 2 es 5. Y para el 4S, su energía relativa sería igual a N más L. Entonces la energía relativa sería 4 más 0. Eso me daría 4. Como puedo observar, acá la energía es 4 y acá también la energía es 4. 4, 4, son iguales. Cuando las energías relativas son iguales, me fijo en el nivel. Acá el nivel es 3 y acá el nivel es 4. Menor nivel, menor energía. Mayor nivel, mayor energía. ¿Quién tiene menor energía? El 3P. Entonces comenzamos aquí con el 3P. ¿Quién le sigue? El 4S. Luego tenemos acá energía relativa 5 y energía relativa 5. Son iguales. Cuando las energías relativas son iguales, ¿cómo yo voy a saber quién es el menor? Por el nivel. Acá el nivel es 3 y acá el nivel es 5. Menor nivel, menor energía. Entonces nos vamos a decir acá que acá sigue el 3D y finalmente el 5S. Entonces en el problema 5, la respuesta sería 3P, 4S, 3D y 5S. La D es la respuesta. La D. Problema 5, la D. Seguimos.
Ejercicio 6 dice, la configuración electrónica de un átomo está basada en el principio de construcción de Aufbau, en la regla de Hahn o de máxima multiplicidad y en el principio de exclusión de Pauli. Aplicando dichos conocimientos relacionados a la configuración electrónica, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Según Aufbau, ¿no? Según Aufbau, la configuración electrónica para el sodio 11 es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Está bien? Esa es la configuración para el sodio 11. Esto sería verdadero. 2. De acuerdo a la regla de Hahn, el vanadio 23 debe tener 11 orbitales llenos. A ver, veamos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d3. Bien, que analizando. El 1s tiene un orbital lleno. El 2s un orbital lleno. El 2p tiene 3 orbitales llenos. El 3s un orbital lleno. El 3p tiene 3 orbitales llenos. Y el 4s tiene un orbital lleno. En el caso del 3D, vamos a poner acá que el 3D tiene 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos 3 electrones. 1, 2, 3. Pero no hay lleno, no hay ninguno que está lleno. Entonces los que están llenos son los de acá. Sería acá 5 y 5, 10. No son 11, son 10. Entonces la segunda es falsa. Hay 10 orbitales llenos. 3. En la distribución electrónica, 1s2, 2s3. Jóvenes, en el 1s pueden entrar 2 electrones. En el 2s pueden entrar 2 electrones, pero acá me han puesto 3. Esto es incorrecto. 2p6 está bien, 3s2 está bien, 3p2 está bien. En un orbital no se cumple el principio de exclusión de Pauli. Claro, ¿qué dice Pauli? Pauli dice que en un átomo no pueden haber 2 electrones con iguales números cuánticos y restringe a que en un orbital se coloque como máximo 2 electrones. Entonces, en el orbital S debe entrar 2 electrones como máximo. 3 electrones está prohibido y lo prohíbe Pauli, pues, ¿no? En la distribución electrónica, en un orbital, no se cumple el principio de exclusión de Pauli. Claro, en el 2s3 no se está cumpliendo. Y eso es verdad. Entonces, para el ejercicio 6, la respuesta es verdadero, falso, verdadero, la C. La C sería la respuesta. Listo, seguimos. Problema 7. Dice, la configuración electrónica consiste en el ordenamiento sistemático de los electrones en los diferentes estados energéticos de la zona extranuclear, niveles, subniveles y orbitales. Si los números cuánticos del último electrón de un átomo son 3, 1, 0, menos 1 medio, ya lo ponemos acá, 3, 1, 0, menos 1 medio. Entonces, ¿qué significa este 3, 1? Esto es el 3p, el principal y el secundario. Ahora, el magnético toma valores de menos L a 0 y de 0 a más L. Entonces sería el magnético evaluado ¿para qué valor? Sería para L, cuyo valor es 1, pues, ¿no? Entonces sería M evaluado en 1. Sería menos 1, 0 y más 1. Acá estamos hablando de 3 orbitales. Y el magnético que yo debo escoger debe ser 0. O sea, es este de acá, 0. Y el spin, como es negativo, el cuarto número cuántico debe apuntar hacia abajo, por este signo negativo. Entonces debe estar apuntando hacia abajo. Sería 1, 2 y 3. Apuntan hacia arriba. Él apunta hacia abajo y este es el que apunta hacia abajo. En 0, el magnético 0 y el spin menos 1 medio. 2, 4, 5. Hemos colocado acá 5 electrones. Entonces hacemos la configuración. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ¿no? Ahora, si yo tengo acá el núcleo y acá están los niveles de energía, en el primer nivel se llena con el 1s2. Entonces el 1s2 llenó el primer nivel. Para llenar el segundo nivel debe ser el 2s2 con el 2p6. Y así puedo decir que hay un segundo nivel lleno. Sería hasta acá hay 2 niveles llenos. Para decir que tengo el tercer nivel lleno, tendría que ser el 3s2, el 3p6 y el 3d10. Si llego hasta el 3d10, hay 3 niveles llenos, pero no hay 3d10, solo hay 3p5.
Entonces, lo que sí puedo decir que hay dos niveles llenos. Tiene dos niveles llenos. ¿Ya? Dos niveles llenos. Luego dice niveles llenos, subniveles llenos. Para los subniveles vamos a contar acá. 1, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Habrían 4 subniveles llenos. Tiene 4 subniveles llenos. Y luego dice orbitales semillenos. 3p5, pero el p5 acá está, 2, 4, 5. Y acá habría un orbital semilleno. Un orbital semilleno. Entonces la respuesta sería 2, 4, 1. En la pregunta 7, 2, 4, 1 sería la clave, la A. La A es la respuesta, ¿no? La A. Seguimos. Pregunta 8. Tenemos acá, dice, vamos de frente a la pregunta, jóvenes. Dice, la configuración electrónica del ion, él tiene número de electrones igual a 17 más 1 sería igual a 18. ¿Presenta 18 electrones? Bueno, sí, eso sería verdad, ¿no? Sumando 17 más 1, 18, ¿no? El número atómico del elemento E es 33. A ver, ¿qué tenemos acá? Ah, E tiene estos números cuánticos. Sería 4, 1, más 1, menos 1 medio. 4, 1 sería el 4p, con 3 orbitales, menos 1, 0 y más 1. ¿A quién escogemos? Escogemos a más 1. Y más 1 está acá. Menos 1 medio, que significa que apunta hacia abajo. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 electrones, sería un 4p6. Configuramos, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10 y terminamos en 4p6. El número de electrones que tiene sería 30 más 6, 36. 36 electrones. Pero esta especie E, Z, con carga menos 3, a ver, ¿qué pasó? Se salió, jóvenes. Veamos, vamos a regresar. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. Todavía me quedan 2 minutos, jóvenes. Faltan 2 minutos. Ya está. Ajá. Y entramos. Acá sería... Ahí está, compartir. En el ejercicio 8, ¿no? Otra vez, volvimos. Nos dicen que el número de electrones era 18. Bueno, ya les dije que esto era verdad. Estábamos acá en el 33, ¿no? Teníamos el 4 principal secundario. Esto era el 4p, 1, 2, 3, menos 1, 0, más 1. Más 1 era este de acá. Y menos un medio que apunta hacia abajo. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues, ¿no? Entonces era un 4p6. Entonces la configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10 y 4p6. Entonces, sumando, el número de electrones sería igual a 36. Pero se trata de un ion EZ con carga menos 3. Entonces, el número de electrones sería igual a Z más 3. Como son iguales, yo diré entonces acá que 36 debe ser igual a Z más 3. Este 3 pasa a resta y sería 36 menos 3 igual al Z. 33 es igual al Z. Entonces, ¿el número atómico del elemento E es 33? Sí, verdadero. En ambos iones se completa sus respectivos subniveles P. Bueno, acá está en P6. Y para 18 sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Y ahí está completo. Eso también sería verdadero. La respuesta, la A. 8A, jóvenes. 8A. Y para terminar, jóvenes, nos dice si la notación está correctamente escrita acá, ¿no? Hierro 26 sería pues argón, que es 18, 4s2, 3d6. Entonces esto está bien.
Para el cobre 29, bueno, recordemos que el cobre 29 es argón 4s1, 3 de 10. Si pierde 2 electrones, sería argón, ¿no? 4s0, 3 de 9. Entonces su configuración debería ser argón 3 de 9. Pero acá han puesto 3 de 10, no es 3 de 10, eso es falso. 35 más 1, 36. Y te dije que el criptón tenía Z igual a 36, ¿te acuerdas? Y eso sería, para el tercer caso, sería verdadero. Entonces la respuesta es 1 y 3 las correctas. La D. La D es la respuesta. Entonces, las claves para los problemas sería 1C, 1C, 2A, 2A, 3D y 4C. 1C, 2A, 3D y 4C. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado la clase de hoy. Profesor, ¿podría poner la diapositiva 44? 4, 4. Ahí está. Profesor, después podría poner la diapositiva número 7. La 7. Sí. Número 7. A ver, vamos a ver. Aquí está.